de pura raza. Me dediqué toda la vida a la educación, ese ha sido mi campo. He tenido varias experiencias como maestro, como directivo de las universidades y como investigador en el campo educativo, y he apoyado algunas de las iniciativas de naturaleza oficial en materia de lo que tiene que ver con el desarrollo de los proyectos grandes de educación a nivel nacional. Esa es como mi vida. Tengo mi doctorado en educación en la Universidad de Granada, en España, y he estado siempre dedicado pues, a las tareas de pensar y reflexionar sobre el mundo educativo. Esa es la síntesis que les puedo hacer. Y por Así que esa estamos aquí a síntesis, la orden, muy invitado por la doctora Laurita doctor, para una entrevista que ustedes quieren hacer sobre algunos puntos específicos de su interés y que sí, espero poderles servir. Con mucho gusto. muchas gracias, doctor. Claro que sí. Precisamente por esa síntesis de su experiencia, que estuvo bien cortica para todo el bagaje que tiene el doctor Ibarra, es que consideramos que usted era la persona idónea sobre la cual, digamos, podríamos atender esa necesidad. Entonces ya puse a grabar la sesión, Sí. pues para efectos de la entrevista, como pues lo indicamos, hace parte del tema de la maestría de educación. Entonces, primero darle las gracias, doctor Ibarra, pues en nombre de mis compañeros, de Juan Camilo y de Karina, por participar en esta entrevista, por regalarnos estos minutos de su tiempo. Esto hace parte de los procesos de indagación y de reflexión que precisamente nos encontramos adelantando en nuestros estudios de la Maestría de Educación para la Innovación y la Ciudadanía, y específicamente dentro de la Cátedra de Estudios Sociopolíticos. En ese sentido, pues quisiéramos utilizar este espacio para conversar un poquito con usted sobre la presencia, digamos, de las ideologías neoliberales en la política de educación actual y cómo estas han tenido implicaciones en la historia educativa del país. Esto enmarcado en las tensiones, pues, en las que o entre las que se enfrentan los actores que están inmersos en el tema de educación y las políticas del Estado, específicamente en educación superior, pues que es el ámbito donde más experiencia tiene el doctor Ibarra. Entonces, en ese sentido, digamos que empezaríamos preguntándole a usted cuál considera son las diferencias en la práctica del enfoque neoliberal y del enfoque de derechos en la educación acá en Colombia. Bueno, empecemos por entendernos en materia del enfoque neoliberal y del enfoque de los derechos humanos. Estructuralmente, el neoliberalismo, como tal, es una identificación que se hizo de un tipo de pensamiento y de políticas dedicadas básicamente al desarrollo económico-social en las décadas de los 90, de los años 90 del siglo anterior. En principio, ¿qué era lo que allí se pretendía? Hay unos antecedentes que corresponden básicamente a situaciones de desarrollo que tienen que ver fundamentalmente con, uno, el surgimiento de las políticas, del pensamiento de Friedman en particular, y de lo que fue las concepciones de los Chicago Boys, que se llamaron en esa época, un grupo de pensadores norteamericanos que gestaron la comprensión de que el problema grave del desarrollo se anclaba en que el mercado como tal se había restringido y en consecuencia el mercado no estaba operando estructuralmente como correspondía a la dinámica misma de la libertad de pensamiento que se proclamaba desde el concepto de democracia. Hicieron un análisis crítico básicamente sobre esos dos conceptos, sobre lo que era propiamente la estructura democrática y el pensamiento del mercado en la forma en que estaba restringida, porque el desarrollo anterior se había concebido sobre un esquema que tenía por referente lo que se llamaba en esa época propiamente el desarrollo endógeno
y que se estructuró sobre el desarrollo de aranceles, el cerramiento de los mercados nacionales, la producción, el intercambio más negociado por estados, la condición de un mercado internacional muy restringido y donde todo dependía básicamente de la capacidad que cada país tenía para desarrollar. Y esto había producido una especie de estancamiento en el desarrollo económico muy complejo después de la guerra. En el caso nuestro se llamaba la sustitución de importaciones, el modelo con el cual se operaba. Y en consecuencia los países no permitían avanzar a procesos económicos que no tuvieran que ver con la ventaja de su propio mercado. Y eran protectores de los mercados y se hacía imposible una interrelación abierta en las dinámicas de la comprensión de lo que hoy es la globalización. Ese antecedente que está ahí va a producir en América Latina en particular un atraso muy fuerte. Y en Colombia era muy notable el que efectivamente ese modelo bloqueaba, hacía imposible el desarrollo económico y social. Algunos intentos se habían hecho de ver cómo se rompía con ese modelo de sustitución de importaciones y uno de los cuales eran las famosas zonas francas que todavía operan en el modelo nacional. Y fue un modelo del Plan Vallejo de las épocas de los años 60 que se heredó como una ventaja para poder permitir que los países que tuvieran iniciativas de producción en nuestro país pudieran en torno a esas zonas francas montar empresas sin que tuvieran costos adicionales de impuestos y de reconocimiento como lo tenían las demás empresas en el país y pudieran al estar ahí producir y poder comercializar muy a bajo costo dado que producían en el mismo país y poder obtener ciertas ventajas el país de ir recuperando y aprovechando la mano de obra que tenía disponible en función de los desarrollos que como tal esas empresas podían producir en esas zonas francas. Eso sigue siendo, ¿no? En este momento todavía el país mantiene las mismas zonas francas con el mismo modelo y con el mismo concepto. Ahora, en la reforma que actualmente está vigente, que están tramitando en este momento en el Congreso, lo que han hecho es darle diría yo, un cerramiento también a ese modelo que estaba ahí anclado dentro de los mismos modelos anteriores, que son más reservas del pasado que quedaron puestas en el desarrollo nacional. Pero ese era el único intento que se había hecho como de romper con ese esquema de los bloqueos de los mercados nacionales y de los mercados cerrados y de los aranceles como modelos de protección del mercado. Entonces, con el pensamiento de los norteamericanos empieza a discutirse sobre todo ese tipo de procesos y de qué manera se puede avanzar en una propuesta económica distinta y nueva. Los más típicos modelos fueron el modelo Reagan y el modelo Thatcher en Inglaterra y en Estados Unidos, los que iniciaron como tal un proceso de implementación de esas ideas neoliberales que le daban el mayor poder y la mayor capacidad a la libertad de mercados. Y convertían el mercado en el esquema fundamental de la libertad en cualquier plan de desarrollo. Esas ideas fundamentales del grupo de Chicago fueron progresivamente difundiéndose, pero en América Latina se implementó primero que todo en Chile. Después de la caída de Pinochet, empezó un proceso de recuperación económica en Chile y los Chicago Boys votaron todas estas ideas y los implementaron como modelos de desarrollo para el modelo chileno. Y Chile fue el primer país que avanzó sobre este esquema, que avanzó hasta recientemente. Sí, la crisis de Chile fue del año anterior, fue 2 años antes, si no me equivoco, estamos hablando del 2017, 2018, donde hace ya crisis muy fuerte el modelo de desarrollo que ellos implementaron con el neoliberalismo.
¿Y en qué consistía fundamentalmente? En que la vértebra del esquema de toda la vida económico-social era el mercado. El mercado como clave de todo ese proceso debía abrirse de manera absolutamente libre y sin ningún impedimento. Y la tesis de fondo es que todo lo que obstaculizaba como tal el mercado, porque lo obstaculizaba, impedía el desarrollo y limitaba los desarrollos y hacía mucho más difícil el logro del bienestar para el cual, como tal, la democracia se comprometía a resolver el problema en todos los países. Entonces, que la fórmula específica había que darla sobre la base de una plena libertad de mercado. Esa plena libertad de mercado suponía que toda la legislación que se había hecho en la etapa anterior, en el momento anterior a los años 70, 80, ¿verdad? Tenía que suprimirse y darle más capacidad al intercambio, a la negociación entre países, entre regiones, y darle un argumento estrictamente económico a las ventajas como tal de esas negociaciones. O sea, las ventajas comparativas eran la única razón por la cual debía darse la relación entre países, y esas ventajas comparativas como tal lo que permitían era que cada uno produjera según quisiera y según tuviera las mejores ventajas y las mejores posibilidades de desarrollo, y que el mercado resolviera todo lo que tenía que resolver en materia de equilibrar lo que tendría que ver con la distribución de los bienes. Acuérdense ustedes que cualquier sistema económico tiene como tal tres grandes elementos. El primero es la capacidad de producción, el segundo la capacidad de distribución y la tercera la capacidad de consumo. Entonces, producción, distribución y consumo se constituyen los tres grandes elementos fundamentales de la estructura como tal del desarrollo. Entonces, en este concepto, el mercado se encargaría de regularizar los esquemas de producción, regularizar los esquemas de distribución y regularizar los esquemas de consumo. Y que lo que no debíamos permitir era que las leyes como tal, el Estado como tal, interviniera en los esquemas de desarrollo para frenar las condiciones de libertad del mercado. Lo que había que salvar eran las libertades de mercado. Los dos modelos más potentes que se movieron en esa dirección fueron el modelo Inglaterra con la Thatcher durante casi 13 años y el modelo Reagan, que funcionó durante 2 periodos prácticamente de gobierno en los Estados Unidos. Esos modelos sembraron las bases de lo que fue el gran desarrollo neoliberal. En América Latina, como les digo, iniciamos por Chile. En Colombia, eso llegó tardíamente. Colombia venía en un proceso muy complicado. Venía en un proceso de... Primero estábamos recuperándonos, si ustedes recuerdan, de toda la guerra liberal conservadora. Estábamos en el Frente Nacional como modelo conciliatorio entre los dos partidos, y en la perspectiva económica, la consolidación de las posibilidades de desarrollo económico se fue dando en lo que era convencionalmente, lo que ya hemos dicho, ¿verdad? La salvaguarda de los mercados y la sustitución de importaciones. Eso venía. Luego llega un momento 2, ¿verdad? La crisis fuerte en el 90. ¿Con quién? Con Gaviria, fundamentalmente, con el presidente Gaviria. Se inicia el gran proceso de implementación neoliberal. Antes estuvo el presidente Barco y el presidente Gaviria fue primero ministro de gobierno del presidente Barco. En la época en que estuvo el presidente Barco, Virgilio Barco, en esa época se inició propiamente el ensayo de ver cómo resolvíamos problemas de orden neoliberal. ¿En qué consistía para el Estado el manejo? Dos grandes variables tenían que ver con el Estado. Una es que el Estado se tenía que reducir a su mínima expresión para poderle dar la amplitud necesaria al comportamiento del mercado libre.
Entonces, reducir el Estado era la primera de las situaciones. Y la segunda, que tenía que ver con las grandes decisiones de política, es que toda la referencia de manejo de política tenía que darse desde el orden económico y desde las ventajas que el mercado como tal podía garantizar. De tal forma que el mercado no fuera obstáculo en los desarrollos del comportamiento de las normas y de la organización social. Y todo lo contrario, el mercado convocara desde la misma dinámica de sus libertades y de sus capacidades de distribuir y de producir, ¿verdad? Pudiera tener las grandes ventajas a través de dos modelos muy concretos, que eran la privatización de los bienes públicos y lo segundo, la disponibilidad absoluta de todo el planteamiento organizativo funcionar por las ventajas económicas que el mercado como tal operaba. El mercado estaba hecho para ser perfecto y para moverse libremente, él debería tener la capacidad de ser el punto de referencia para poder organizar y ordenar todo lo que tenía que ver con el manejo de la organización social. ¿Eso qué significa? Pues que todas las políticas de bienestar que correspondían al estado de bienestar que venía de alguna manera gestándose en las etapas anteriores, tenían como referente la economía. Y en consecuencia había que darle cuerpo al Estado para que operara y funcionara de conformidad con los principios económicos de planeación, ventaja comparativa, ¿verdad? Costos reducidos, esquemas de administración y de gestión muy, diríamos, dependiendo de la capacidad de las demandas, porque es que el mercado en últimas lo que reafirma es que todo debe funcionar de conformidad con la oferta y la demanda. Y en términos de la oferta y la demanda está el precio. Por lo mismo, el precio es el regulador de los esquemas de justicia, de los esquemas de avance, de progreso, todo lo miden desde el orden del precio en la relación oferta-demanda. Y el mercado cobra su mayor dinámica cuando lo dejan actuar en esa fuerza y le dan a cada uno lo que corresponde de conformidad con la distribución que él impone, y él impone su distribución de conformidad con la capacidad que la demanda tiene. Eso supone que al mirar las demandas, se miren las demandas como potenciales y reales. Y en términos de las demandas potenciales, pues pueden haber 40 millones de colombianos muy interesados en el bienestar, pero las demandas reales son las de la gente que tiene la capacidad de compra. Y de conformidad con la capacidad de compra, pues se distribuirán los bienes de naturaleza económico-social y la gente tendrá derecho a una opción y a unas condiciones según las capacidades que, si de alguna manera no se da en forma igualitaria para todos, se tiene la ventaja de que todos se benefician porque los que tienen más de alguna manera revierten sobre los que tienen menos por la vía del impuesto, por la vía de los servicios, por la vía del empleo. Entonces reportan a la sociedad los bienes de igualdad que exigen al Estado. Por lo mismo no se requiere un gran Estado, sino requiere un Estado pequeño, ¿verdad? Que sencillamente oriente y guíe las decisiones en función de la planeación, de la evaluación, de la inspección y la vigilancia, no de la operación ni de la acción como venía ejecutándose en la etapa anterior. Esas circunstancias marcan claramente la diferencia entre lo que es el neoliberalismo y lo que corresponde propiamente a las opciones de derecho. En el año 90 se revisó la Constitución, se nombró una constituyente y se revisó la Constitución, y el presidente Gaviria transformó fundamentalmente el modelo de Estado que teníamos, que venía desde el año de 1886, una Constitución del 86, desde el presidente Rafael Núñez, la transformó
en la Constitución del 91, que es la que actualmente nos rige. En esa Constitución del 91, ¿qué incorporó él? Fundamentalmente las grandes propuestas que traía Barco y que ya estaba Barco haciendo avanzar, al cual él había sido su ministro de gobierno, y estaba prevista dentro de lo que era el gran programa del nuevo liberalismo. Ustedes recuerdan el nuevo liberalismo, yo creo que alcanzan ya a acordarse de lo que fue Galán y todo el movimiento del nuevo liberalismo, que sencillamente convocó políticamente al país a que hiciera esa revisión con los principios neoliberales que ya estaban en funcionamiento y se habían declarado y estaban ya creándose como modelo mundial. En esa perspectiva, ¿qué pasa con la educación? En la etapa anterior, la educación era una educación que estaba, pues, básicamente en la perspectiva de lo que constitucionalmente se declaraba como elemento fundamental de servicio del Estado. Y por lo mismo, se declaraba dentro de la misma Constitución como un derecho constitucional. Pero era un derecho que no operaba porque el Estado como tal era el primero y gran responsable de la educación. Y en consecuencia, pues las situaciones de educar a la población eran situaciones que dependían básicamente de políticas muy restringidas y muy limitadas en una condición muy particular porque era un país que todavía no tenía las fuerzas que ustedes se imaginan. Nosotros iniciamos el siglo XX con aproximadamente unos, en un censo, algún censo que se nota por ahí en alguna parte, teníamos 6.000 estudiantes en la básica primaria, ¿verdad? Nosotros finalizamos el siglo XX con 11 millones de estudiantes en la básica primaria. Eso les muestra exactamente cuál es como la gran diferencia que hubo durante el siglo. Y hacia mediados de siglo, pues teníamos un analfabetismo del orden del 76%. En 1951, 52, estamos con analfabetismo del 51, del 76%. Y al finalizar el siglo, ¿verdad?, teníamos un analfabetismo aproximadamente del orden del, se hablaba del 12% real, ¿verdad?, pero del 7% formal o funcional, que llamaban ellos. Bueno, en esos esquemas les dice exactamente cómo avanzamos durante todos esos periodos. Pero la situación era muy crítica. El mayor avance de la educación, si ustedes lo revisan por números, encuentran que se da entre la década del 70 y el final del siglo XX. Ese es un periodo de gran impulso, lo cual quiere decir que con las determinaciones de política que se tomaron desde el enfoque neoliberal, pues se logró avanzar en una serie de procesos. ¿Qué implicaciones tuvo eso exactamente para la educación colombiana? El cambio de Gaviria fue en una coyuntura muy particular. Antes al cambio de Gaviria existió una crisis muy fuerte entre FECODE y el Estado. Esa confrontación entre FECODE y el Estado fue de orden crítico. No hubo posibilidad de conciliación y el Estado siempre tuvo a FECODE como una situación de confrontación permanente, de lucha permanente, de situación y descompensación permanente en la educación. Entonces eran paros tras de paros y más paros. Y la educación caía y caía y caía en sus calidades. Porque obviamente al no haber el encuentro necesario entre los actores fundamentales, que eran profesores, estudiantes y demás, pues esa crisis como tal que había ahí, había que resolverla. FECODE, por su parte, implementó una serie de estrategias, entre las cuales, bueno, habían dos personajes que eran muy notables en esa época. Uno fue el hermano de una compañera nuestra, Alberto Carvajal, ¿verdad?, que es hermano de la doctora Teresa Carvajal, compañera de nuestras actividades en la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales. El hermano de ella trabajó una primera etapa de esa crisis fuerte, que ya fue en el momento de la
transición, llamémoslo así. Y el segundo personaje que manejó toda la parte de transición fue Abel Rodríguez Céspedes, que luego fue secretario de Educación del distrito. En esas dos presidencias de FECODE se dieron por, diría yo, por resultado, momentos de negociación muy fuertes con el Estado. Y esas negociaciones para poder transar a los maestros llevaron a que FECODE se encargara de desarrollar una nueva concepción de educación y trabajara por su cuenta buscándole una implementación a las propuestas que tenían, que eran solamente de choque. Entonces las volvieron sencillamente propuestas que empezaron a actuar en forma eficaz. Entre esos se creó una revista que se llama Educación y Cultura, y la otra, crearon unos centros de investigación que se llamaban los CEIT, Centros de Investigación Educativa. Y cambiaron el concepto, la estructura misma de pensamiento sobre el maestro, la convirtieron en una nueva concepción de maestro, que era el maestro como actor cultural, y no tanto el maestro como un empleado, funcionario o como sencillamente un sindicalista, ¿no? Y nada más. Esos procesos venían dándose en un gran campo que se llamó el Movimiento Pedagógico Nacional. El Movimiento Pedagógico Nacional se suscita en esa conflictividad entre el Estado y los maestros, en la lucha que tenían los maestros por conseguir que efectivamente la educación tuviera una alta calidad, ¿verdad? Y fueran ellos respetados como actores fundamentales en el campo de la educación. De ese proceso, ¿no?, da cuenta la constituyente, y en la nueva constitución, que de alguna manera enmarca toda la concepción neoliberal del Estado, abrió un espacio de diálogo que quedó ahí consagrado porque la Constitución del 91, ¿verdad?, establece la gratuidad de la educación, establece la gratuidad de la educación, que es la primera, y la calidad de la educación, y le da la oportunidad al concepto de derecho de intercambiar con el mercado cuando dice que la educación es un bien público, y es por lo mismo responsabilidad del Estado, que podrá compartirla con particulares. Si se dan cuenta, le abre el boquete para que se haga toda la privatización de la educación, que no se venía haciendo de una manera directa. Entonces, todo el esquema de privatización. Doctor Ibarra, Sí, señor. Precisamente ahí en ese momento en el que se puede compartir esa responsabilidad estatal en relación con eso que constitucionalmente es un derecho, por ejemplo, para el caso de la educación. Ya particularmente en lo que refieres exclusivamente a la educación superior y digamos a la experiencia que usted ha tenido con la educación superior, ¿cómo podría usted describirnos esas tensiones entre esas políticas del Estado que estaban, digamos, que se fueron concretando con la Ley General de Educación, luego de la Constitución del 91? ¿Cómo fue desde su experiencia esa tensión en la educación superior entre esas políticas del Estado que eran evidentemente neoliberales y todos esos movimientos que surgen en las universidades precisamente como antihegemónicos, ¿no? Que buscan, digamos, ponerse como profesores, como estudiantes, digamos, los movimientos estudiantiles y el profesorado en razón a esas políticas? ¿Cómo fue su experiencia con eso y cómo cree que fue esa tensión? Listo, Camilo. Mire, para ubicarla en la educación superior, ustedes tienen que entender lo siguiente, ¿verdad? La educación superior en Colombia deviene al desarrollo, ¿verdad?, como una función elitista de las universidades.
¿verdad? Porque realmente nosotros llegamos tardíamente al modelo de educación superior. Nosotros realmente tenemos universidades desde el siglo XVI, ¿verdad? La primera que se fundó fue la Universidad de Santo Tomás, con una bula papal que es de 1580. Y luego la segunda que se fundó, de las que ustedes conocen hoy, es el Colegio Mayor de San Bartolomé, que se creó en 1604. Y la tercera que se creó fue la Universidad de Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario en 1653. ¿Y quiénes crearon ese esquema? Básicamente las comunidades religiosas en el campo de lo colonial. ¿Y para qué las crearon? Esas universidades fueron creadas para formar fundamentalmente los administradores del derecho canónico, porque eso era el siglo XVII. Entonces, con esas entramos a la educación superior, ¿verdad? Veamos qué sigue. De esas salen como tal las grandes crisis políticas del siglo XIX. O sea, nuestros próceres todos se formaron dentro de esos campos específicos de la formación de la educación superior, en particular del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, que es muy notable en ese campo. ¿Por qué? Porque allí llegaron los grandes pensadores europeos, ¿verdad? Y esos grandes pensadores europeos, Mutis, y por ahí pasó más de uno de los sabios europeos, ¿verdad? Fueron sembrando semillas muy particulares, pero eran esquemas universitarios muy distintos a los que hoy somos. ¿Cuándo se moderniza la educación superior? A partir de la propuesta napoleónica de universidad, la Universidad Francesa cobró unas características particulares. Y esa Universidad Francesa se convierte en modelo para poder modernizar, entrar a la modernidad en los campos universitarios. En Colombia, en 1883, se crea la Universidad Nacional y don Manuel Ancísar, que fue su primer rector, pues lo que hace es replantear y ordenar todo el modelo francés para poner a funcionar esos elementos aquí, de manera rápida como para poderlo situar. Le cuento que venía para el siglo XX, ¿verdad? En el siglo XX lo que vienen son las viejas universidades, creadas en la época de la colonia, ¿verdad? La Universidad Nacional, que tiene básicamente un modelo muy interesante, como era el modelo napoleónico, tenía escuelas. Entonces tenía escuela de minas, por eso ustedes encuentran hoy Universidad Nacional en Medellín, Universidad Nacional, porque tenía escuelas en Popayán. ¿Ya? Bueno, la nacional del siglo XIX. Por primera vez contrata profesores, porque los profesores no eran asumidos como empleados o como funcionarios. Los profesores eran catedráticos y eran dueños de la cátedra. Y para ser profesor de una universidad se sometía uno al concurso, a la competencia, ¿verdad? Y en el debate abierto con las autoridades universitarias, se vinculaba a alguien y se le entregaba el derecho, el título de profesor. Era el dueño, el título era como una escritura de casas, ¿ya? Es el derecho que usted tenía sobre un saber, ¿ya? Ese esquema que estaba ahí funcionando se supera por la propuesta de profesor. Y el profesor como tal, ¿verdad?, es alguien contratado y el Estado como tal contrata a partir de los modelos napoleónicos. Ese es el concepto que empieza. Por otro lado, no se imaginen que eran la Universidad Nacional que hoy tenemos, ¿no? Con no sé cuántas carreras más, sí sé cuántas. La universidad empezó por ser facultades, ¿verdad? Y habían saberes que no le pertenecían. Por ejemplo, los primeros ingenieros no los formaron en la Nacional, en este país. Los primeros ingenieros los formaron los hermanos de La Salle en el Instituto Técnico Central.
Y ellos eran los dueños de ese saber, y se les reconocía ese saber. Y por una ley de 1907, ¿verdad?, se obliga a los hermanos a entregar el título de ingenieros a la Universidad Nacional. Y la Universidad Nacional se apropia de ese saber hacia 1909, imagínense. Entonces, y ya desde 1883 veníamos con Universidad Nacional, pero eso es todavía una incipiencia muy notable. Si se dan cuenta, no había agarradero todavía para tener una estructura que nos diera como la fórmula de educación superior. Bueno, entonces, ¿quiénes iban a esas universidades? Pues los hijos de las familias nobles de este país. Así de claro. Y además, lo que ustedes conocieron, no alcanzaron a ver eso, pero yo sí lo vi, ¿verdad? Es que el título lo entregaba la universidad y la universidad era la que denotaba el respaldo sobre el saber que el estudiante tenía cuando egresaba. Entonces, la gente ponía, ¿verdad? Odontólogo de la Universidad Javeriana, odontólogo de la Universidad Nacional, odontólogo, había que ponerle la marca en todos los sitios y la gente iba a donde aquel que es como más fino, donde aquel que, y se ganaban el espacio de su propia imagen, se la ganaban por el ejercicio de sus profesionales. Fuera de eso, pues en ese momento en que ser bachiller era como ser doctor hoy, ¿verdad? Un bachillerato constituía un nivel de saber muy avanzado, ¿verdad? Imagínense que no sería alguien que tenía una formación adicional como la formación de la educación superior. Entonces, háganse la idea de lo que eso implicaba. Pues eso crea unas élites. Y los profesionales eran la élite, la superélite de la sociedad en general. Entonces, el abogado, por de pronto, ¿verdad? Las tres profesiones liberales, ¿verdad? El abogado, ni que se diga. El médico, ni que pensar, ¿verdad? Ser médico, eso era intocable. En cualquier pueblo, un médico era súper reconocido y súper admirado y súper estimado. Y el otro que tenía chance, pero no reconocida, ¿verdad?, que hoy sí la tiene, es el maestro. Los maestros nunca tuvieron ningún lugar. Lo tenían por su profesión y por el derecho que tenían de enseñar. Eso sí, ahí les daba ese lugar. Entonces, la elitización de la educación superior hasta 1950, para ir de una vez hasta donde tenemos que ir, ¿verdad?, fue muy alta. Fue muy alta. Pero si ustedes revisan históricamente, pues hay varios textos que los podemos mirar, o sencillamente ustedes hoy los pueden consultar, porque hay historia de todo eso, hay seguimiento, hay unos trabajos hechos con toda la rigurosidad de que hay en esa materia. Pero para llegar a que en el año de 1960 habían 17 universidades en total. Eso era lo que había, ¿verdad? Y entre el año 60 y 70 se crearon 17 más, ¿verdad? Y se crearon por decreto, que es lo peor, porque es que las otras venían por historia, las iban organizando, se iban haciendo, se iban consolidando como una cultura particular. Estas fueron creadas por decreto y se crearon en las regiones. Entonces, por eso cuando aparecen, todas andan buscando dónde fueron los comienzos, y a mí me da una risa cuando me pongo a mirar la de Antioquia con 220 años, y digo, estos antioqueños nunca dejarán de ser tufo, ¿verdad? ¿Cuáles 220 años, verdad? Allá estuvo la Escuela de Minas de la universidad, eso sí, y ellos tienen allá Universidad Nacional por eso, ¿verdad? Pero la de Antioquia, ¿cuáles 200 años? ¿Verdad? De donde usted revisa cualquiera, todos sacan pecho ahora porque hubo una época en que ser muy antiguos era muy notable. Entonces se buscaron que el fundador nació en no sé qué época, hizo no sé qué cosas, y entonces desde ahí empezó la universidad. No, ¿verdad? La educación superior en Colombia nunca fue condición. Fue un espacio para la élite y no más. ¿Verdad? Yo recuerdo que cuando yo fui a la Universidad Nacional, pues yo estudié en la Universidad Nacional, ¿verdad?, tuve que concursar con 5.000 estudiantes para un puesto,
Por lo mismo, llegar a ser estudiante de la Universidad Nacional, eso era una cosa, yo recuerdo que hicieron fiesta en mi casa, imagínense ustedes la alegría que daba el que uno llegara a la universidad. Y así pasaba con las que en ese momento había, ¿verdad? Que eran las que había creado el Estado en la década del 60. Entre el 60 y el 70 usted encuentra una cantidad. Bueno, en el año 80 se produce un nuevo fenómeno, y es que mucho de lo que llamaban educación superior se reglamentó mediante el decreto 80 del 80, ¿verdad? Ese decreto es también hecho por un muy cercano a nosotros que ya murió, que fue investigador de allá de la OTCA y director de investigación. Él fue el creador de ese tema, y el rector que está ahora tuvo mucho que ver con la implementación del decreto 80 del 80. En esas épocas la situación era muy compleja. Entonces, ¿qué resolvieron? Que la formación en su conjunto se estructurara para formación profesional, formación tecnológica y formación técnica. Y clasificaron la profesional, la técnica y la tecnológica en campos de la educación superior, pero luego a las técnicas y a las tecnológicas las sacaron por derecho, porque las autoridades de esas universidades, de esos centros importantes que tenía el país en técnica y tecnológica, lo vieron como de mala familia. Entonces ellos querían ser universidades, y los grandes centros tecnológicos se transformaron en universidades. Por ejemplo, la Universidad Tecnológica de Pereira era de tecnología, y se tenían una cantidad de inversiones en materia de tecnología para el desarrollo de nuevas ideas en materia de lo que teníamos que resolver, como la ciencia aplicada, ¿verdad? Y resulta que estos decidieron que eso no era, que tenía que ser universidad, y acabaron con todo lo tecnológico. Si revisan los INEM, si ustedes recuerdan de los INEM, de eso ya no queda ni historia de todo lo que pasó. Y solo dejaron el SENA. Y el SENA, por ser una entidad mixta, creada por empresarios, fundamentalmente, y por la Iglesia Católica. Esa es una situación distinta, que es la que queda ahí. Luego eso pasa al Estado, pero en estricto sentido fueron creados como privados. Bueno, en ese esquema, si lo que había era una élite, y si lo que había era un grupo de universidades armadas, ¿qué pasó? Con la educación superior pasaron cosas muy serias. De una manera rápida se la cuento. La primera cosa seria que pasó es que no hayan profesores. Cuando usted por decreto crea universidades, ¿de dónde saca profesores? Entonces les quiero contar de dónde salieron los profesores de las universidades. Pues de los colegios, que era lo que sí teníamos, ¿verdad? Entonces toda la educación secundaria se despobló y toda se fue. Todos los profesores de formación básica y media, ¿verdad? Los profesores que estaban ahí fueron trasladados a las universidades, ¿verdad? ¿Y eso qué implica? La oferta que hizo el país durante los años 80, desde los años 70 hasta los años 90, era de un nivel de formación pues muy descompensado y desorganizado. Las universidades que traían tradición y traían profesores y traían catedráticos y traían publicaciones y traían cosas, fueron creando unos profesionales de un nivel sumamente alto, ¿verdad? Y las que se hicieron a la fuerza, ¿verdad? Por decreto, pues empezaron a producir una cantidad de títulos y de profesores y de profesionales que realmente no tenían las calidades y las condiciones. Entonces, el problema gordo que estaba viviendo hacia los años 90 el país era una situación de mala formación en la educación superior y de una debilidad enorme en todo el sistema, desde lo cual se argumentaba, y con suficiente razón, se argumentaba la situación de la necesidad de cambiar el modelo de organización de la educación en general. Y por eso se empezó a tratar ese problema. Ahí tiene usted dos razones por las cuales. Uno,
se produce una ley en el año 92, y de una vez le voy dando cuerpo a la educación superior, que es la ley 30 de 1992. En esa también intervino alguien muy cercano a nosotros, que fue Galo Urbano, que estaba en ese momento. Él había estado en la primera parte de organización de la educación superior, que fue el Fondo de Educación Superior, que lo creó el Estado, para tener un punto de referencia de por lo menos qué era la educación superior. Y en un siguiente momento eso se revierte sobre nuevas instituciones en el Estado, ¿verdad? Entre esas el ICFES, ¿verdad? Que era una institución para el fomento de la educación superior. Es decir, no teníamos nada. ¿Cuándo hace usted fomento? Pues cuando tiene que empezar algo. Y realmente lo que no teníamos era educación superior. Entonces el ICFES empieza a darle cuerpo a ese esquema y por eso Galo Urbano pasa luego al ICFES, ¿verdad? Esa es la situación por la que él va a dirigir. Y allá va a parar también el doctor Anzola. Entonces ese es un esquema de historias muy interesantes. Entonces en esa línea, en esa perspectiva, ¿cómo evolucionó la educación superior? Es la pregunta suya. ¿Qué impacto tiene la perspectiva neoliberal en las universidades? Las universidades hicieron crisis por dos razones. La primera gran razón fue el ingreso del marxismo en las universidades colombianas. ¿De dónde viene el marxismo? Pues viene de la revolución bolchevique, viene de toda la discusión y los debates del comunismo, que es el que politiza como tal el concepto de Marx y lo pone a funcionar en términos de Estado y en términos de sociedades con propuestas de organización social y con un esquema distinto del Estado democrático. Entonces, esa tensión entre el marxismo y todas sus consecuencias políticas, económicas y demás, ¿verdad?, en las universidades y la propuesta de los estados democráticos y del capitalismo como esquema económico predominante, crea unas crisis en las universidades impresionantes. Para contarle que hubo épocas en que estuvieron cerradas 3 años, ¿verdad? La Universidad Nacional no se podía abrir porque entró el presidente, si no me equivoco fue Lleras, el que llegó el primero que se atrevió a entrar a la universidad porque ya no podía entrar nadie, según las concepciones que tenían ellos de la autonomía universitaria. Y entró el presidente y lo agarraron a tomatazos y le pasó una situación bien complicada. Y dijo, sí, con que sí. Y se cerró, ¿verdad? Entonces, estuvo cerrado. Entonces, imagínense, yo trabajé en unas empresas muy importantes en las que se prohibía recibir gente de la Universidad Nacional. Hagan ustedes pequeñas cuentas del impacto que eso tuvo en los desarrollos de esas épocas. Estoy hablando de los años 60 y los años 70. Entonces, la crisis fue tan violenta, ese es el primer impacto que tiene, entonces, que las universidades oficiales creadas se convirtieron en el coto de caza de los grupos más fuertes de pensamiento, y eso se convirtió luego en grupos beligerantes y luego en grupos guerrilleros. De allá viene todo el pensamiento guerrillero y de todo lo que nos ha tocado heredar como consecuencia de los grandes descubrimientos de los nuevos socialistas, ¿verdad? Entonces, para nosotros fue terrible resistir como país todo lo que impactó en la educación superior en esa época. Segundo, la iniciativa como tal de crear universidades hasta esa época fueron o de la Iglesia o del Estado. Y solo habían unas iniciativas políticas que venían de comienzos de siglo. Entre esos estaba el Externado de Colombia, por ejemplo, que era del Partido Liberal, ¿verdad? Y la Universidad Libre, que era del Partido Socialista y Comunista. Eso es así de claro, ¿verdad? Y que se les dieron como concesión para poder ser respetuosos con la libertad de pensamiento, ¿verdad? Entonces les dejaron la concesión de crear. Entonces los liberales formaban a los suyos, ¿verdad? Los comunistas a los suyos, y los demás se formaban en el Estado, en las crisis que hubiese, y los más católicos en las universidades católicas.
Eso era lo que realmente pasaba. Tener un colegio por parte de unos protestantes, como era el colegio americano, era un escándalo público, ¿verdad? No, ¿cómo iban a aceptar que los protestantes tuvieran colegio formando a los niños? ¿De dónde? ¿Cómo acá? En una sociedad tan católica y tan apostólica como nosotros. Entonces, todo esto creó unas tensiones en el manejo mismo del Estado, que fue bien difícil de manejar. Pero bueno, no me detengo ahí porque su interés va en educación superior. ¿Qué implicaciones tuvo el pensamiento? En la perspectiva, Juan Camilo, de lo que hay en la educación superior, hay dos elementos que hacen crisis. Uno, desde la perspectiva del pensamiento, del momento, el imperialismo yanqui adquiere una posición absolutamente dominante. Entonces, todo contra el imperialismo yanqui, todo lo que venga de Norteamérica es malo, todo lo que dicen es malo, para poder actuar, y como somos de apasionados, con facilidad nos metemos en la pasión de ver cómo nos metemos, y este era un jaleo que no había fórmula, ¿verdad? Entonces, las situaciones de cierre no fueron gratuitas. Esas crisis llevaron a un nivel de desestabilización a esas mismas universidades que no tenían agarradero, con gente que ni siquiera había leído a Marx, pero que oía decir al maestro cómo era que qué, cómo era que no, y con eso tenía, ¿verdad? No era sino que le dieran dos mechitas y ya arrancaba. Y vino el siguiente momento, ese era una de las escalas de pelea, que se encuentra con el neoliberalismo, que también en ese momento ya era mucho más maduro el pensamiento, ya habían economistas propios, ya teníamos gente formada en campos de la sociedad, había sociología, había una serie de desarrollos, porque adicionalmente las ciencias sociales son muy nuevas, ¿verdad? Las ciencias sociales son del siglo XIX. Lo que hubo antes de mediados del siglo XIX fueron grandes pensamientos, pero no hubo ciencia, ¿verdad? La ciencia se inicia, ¿verdad? Todo lo que son antropología, sociología, psicología, todo eso es siglo XIX. Entonces, imagínense, con la novedad de todo eso, más toda la novedad de la nueva estructura, más todas las situaciones de las nuevas crisis de la filosofía, pues el conflicto era muy fuerte a nivel de la educación superior y se les tenía pánico. Entonces, fíjense cómo el Estado mueve dos tensiones fuertes. En la básica, pues toda la lucha por la situación de los maestros con FECODE. Y por la educación superior, toda la situación de confrontación permanente con las universidades, particularmente las oficiales, porque a las otras no se les permitía. Los rectores y las coordinaciones de los colegios y de las universidades católicas han estado siempre adversas a cualquier tipo de manifestación y de participación de los estudiantes. Ahora es que son generosos, pero en esas épocas ni siquiera se podía hablar. Donde hablen y lo fateaban hablando para afuera, compañeros. ¿Aquí qué hace? Aquí no es lugar de que usted venga aquí a contestar, pues, cómo iban a atacar a Jesucristo. No hay manera, para afuera. Estos elementos, ¿verdad? En términos prácticos, se convierten en el entramado sobre el cual la crisis del país no daba pie con bola, porque estábamos con guerrillas, con todo lo habido y por haber cuando llegó Arco, ¿verdad? Acabamos de pasar del gobierno del presidente Turbay, y acuérdense del Estatuto de Seguridad, y acuérdense de todo lo que ocurrió en aquellas épocas. Entonces, eso fue bien difícil. Barco retoma y organiza, empieza a dar pie con bola en la búsqueda de alguna perspectiva de libertad, y aparece finalmente el gobierno de Gaviria por la chepa de que se murió el candidato del nuevo liberalismo, y en ellos no había vergüenza. Neoliberalismo, nuevo liberalismo. Ellos venían con la propuesta ya en la mochila, ¿no?, de cómo poner a funcionar todo ese esquema. De todas maneras, Galán había estado como ministro de Educación, si ustedes recuerdan, y en la época de Galán se había iniciado una apertura de organización de las universidades públicas, y ahí se crearon las famosas, que era la pelea por la autonomía, era la lucha por la autonomía universitaria, y se crearon los famosos consejos y se les permitió la representación de los gobiernos universitarios.
Eso es de la época de Galán. Cuando pasa inmediatamente Gaviria a su territorio, las universidades quedaron en ese estado. Ahí iban y se avanzó. Había que reorganizar todo ese esquema y la ley 30 del 92, que ustedes la pueden mirar, es la que relativamente organiza con el concepto neoliberal las universidades. La ley 30 del 92 lo que hace es conciliar, buscar conciliar por todos los medios las estructuras, las normas, los títulos, la enseñanza, la organización, los modelos, el respeto, la autonomía. Todo esto está legislado en la ley 30 del 92. ¿Ya? Esa legislación en su conjunto, que es ya de la época de Gaviria, le da cuerpo a lo que va a ser el siglo XIX finales y el comienzo del siglo XX, a la educación superior. ¿Cómo se transfiere eso en la práctica a la gestión? Con unas leyes que complementan eso, que son absolutamente difíciles. Primero, se autorizó abiertamente la participación del sector privado en el desarrollo de la educación superior. Entonces aparecen una serie de universidades que en otras épocas no hubieran aparecido, ¿verdad? No hubieran aparecido porque no había cómo. Y ven ustedes cómo la educación privada cobra su propia dinámica en la perspectiva del mercado. Acuérdense que la tesis grande es que el mercado resuelve el problema. Segundo, ¿verdad? En materia de educación superior, ¿qué más pasó? Se iniciaron los procesos de posgrado en el país, que eran sumamente escasos y muy pocos. 3, se reorganizó el esquema de las docencias y se les volvió sencillamente a los otros trabajadores de la cultura, porque así los volvieron, trabajadores de la cultura, ¿verdad? Entonces la comunidad académica perdió toda su comprensión de ser autónoma en el pensamiento y en la creación de nuevas alternativas de saber, ¿verdad? Y los otros se volvieron trabajadores y se fueron aplacando y poniendo en función de eso. El país perdió enormemente en el sentido de que la gente dejó de pensarse como responsable del conocimiento, los que vivían en las universidades, porque cada universidad era una cultura de saber. Y eso se debilitó y se volvieron empleados, funcionarios públicos. Entonces perdimos la capacidad y el impulso que traíamos en las universidades anteriores. Tercero, se abrió la perspectiva del mercado para los cupos universitarios, oferta y demanda. Se planeó desde la perspectiva de ampliar las ofertas y las demandas y lo más grave que pasó, la estructura curricular en su conjunto perdió su dinámica de humanización y se concentró en el mercado, lo que el mercado demanda. Si se dan cuenta, esos son los elementos graves. Si el mercado pide con puntas en la lengua, habrá que poner puntas en la lengua, ¿verdad? Entonces las universidades ejecutan y ponen puntas en la lengua. El mercado pide con cachumbos en el pelo, entonces con cachumbos en el pelo, y todos con cachumbos. Y empezaron a regularizar los esquemas y dieron como criterio de calidad, esto es lo más grave, ¿verdad? La eficiencia fundamentalmente como el modelo de calidad. Se trata de producir para el mercado y hay que ser eficientes. Y sometieron a la educación superior al mismo esquema de medición económica y financiera que pedía el neoliberalismo. Entonces las universidades dejaron de ser centros para invertir en el pensamiento y en el conocimiento y pasaron a ser sencillamente frentes para que financiara hasta cierto punto, con el mínimo costo y racionalidad que el Estado pueda, reducirles el esquema. Entonces, eso se volvió una ley, yo ahora no me acuerdo cuál es, pero la pueden buscar. La ley en la cual a las universidades públicas se les asignó un presupuesto y con ese presupuesto más el IPC
en cada año tienen que funcionar. ¿Desde cuándo se tomó esa determinación? Entonces, obviamente las universidades, ¿qué iban a crecer? ¿Con qué plata? ¿Cómo se avanza? ¿Verdad? ¿Cómo se desarrolla? Eso quedó frenado. Y luego empezó pues toda la lucha. Cuando yo estuve como rector de la pedagógica, empezamos en el año, yo estuve hace aproximadamente 12 años, o 14, no, 12. Estuve en la Universidad Pedagógica. En esa época el debate más fuerte fue para que le dieran plata para investigación a la universidad, que no alcanzaba ni siquiera a ser el 1%. En esa época teníamos el 0.57% de Producto Interno Bruto en investigación, ¿verdad? Y esa parte que era la clave para producir saber, logramos subirla como al 1.2, creo que llegamos, en los 8 años que yo estuve como rector de la pedagógica. Yo creo que llegamos a ese punto, hasta ahí llegamos. Entonces, imagínense ustedes, sin plata para investigar, sin plata para mejorar, ¿verdad? ¿A qué nos podíamos atener? Entonces, a poner la mano en todas partes, y los maestros iban a donde les daban becas. ¿Y quiénes daban las becas? Yo quiero contarle quiénes formaron, por ejemplo, a los profesores de la Universidad Pedagógica Nacional. La Universidad Patricio Lumumba de Moscú, ¿verdad? Y ahora preguntamos, ¿cómo es posible que estas obras de la vida todavía estén dando piedra a todas horas y quemando carros? ¿Cómo vamos a hacer? Pero si ya ellos se formaron en un esquema absolutamente alborotado para venir a prender la candela, y venían con todas las condiciones y calidades para que eso pasara. Doctor Ibarra, yo quería darle un giro un poco a lo que su merced viene comentando. Pregunten lo que quieran, porque yo voy diciéndoles lo que yo Tranquilo, no, igual a mí me encanta todo lo que su merced está contando porque me recuerda mucho de las luchas de mi papá, de mi mamá fue educadora, mi papá estudió en la Universidad Nacional de Cali, él tiene muchas anécdotas. Yo quería preguntarle, doctor, por el enfoque de derechos, digamos, ¿qué haría falta en Colombia para poder adoptar ese enfoque en la educación superior? ¿O cómo ha visto su merced ese proceso? A ver, yo siento que en eso ganaron, sobre todo para la básica. Pienso, hasta ahora se está dando el debate sobre la educación superior. Pero para la básica y la media, sí, yo creo que ganaron los de FECODE, ¿verdad? Alguna serie de puntos. Con la ley 115 de 1994, que si la quieres mirar, la puedes buscar, que organiza la educación posterior a la Constitución del 91, ¿verdad? Se declaran una serie de principios que luego fueron corregidos con conceptos neoliberales, ¿verdad? Después les digo. Pero la ley como tal está concebida con esa estructura. Entonces, digamos que en principio, esa fue una manera de resolver el tema de derechos. ¿Por qué el tema de derechos? Porque es tu preocupación. El tema de derechos se consagra en la Constitución del 91, ¿verdad? Y se consagra por la misma cantidad de personas que habían en la constituyente. Y uno de los debates fuertes que hubo fue sobre el campo de educación. Si ustedes revisan las historias de los documentos de la constituyente, encuentran ahí los debates sobre educación. Y encuentran, por ejemplo, dos cosas. Uno, la autonomía universitaria, ¿verdad? La Constitución consagró la autonomía, y al consagrarla como autonomía, la consagra como un derecho de las instituciones de educación superior. El segundo punto, que es lo relacionado con la básica y la media, es que establece la obligación gratuita y obligatoria, ¿verdad? Y entonces, no, esa pelea con el Estado de que yo no tengo la responsabilidad que es la familia y que eso se privatice y que el mercado resuelva, no es tan fácil de dar aquí, porque la Constitución no lo permite, ¿verdad? Y la Constitución respalda estructuralmente el concepto, los primeros conceptos de derecho, los fundamentales, sobre los que se constituye luego los acuerdos de derechos humanos, ¿verdad? Pero lo primero para nosotros fue nuestra Constitución, que nos consagró espacios que luego no se pudieron mover. Pero entonces ellos la cambiaron por su esquema, ¿verdad? Y es como dejaron abierto el espacio de que lo pueden prestar servicio, es un servicio público que puede prestar los particulares
en el campo de ese espacio dejaron abierta una serie de cosas. Antes, todas las ideas que se nos ocurrieron, todavía hay algunas vigentes, por ejemplo, para los colegios y las escuelas. Ustedes recuerdan que habían unos colegios contratados. Siguen siendo colegios contratados. El Estado le paga la plata a particulares para que eduque gente. En el distrito hay como 40. Y las comunidades religiosas todas se pegaron ahí, viven con los colegios y haciendo obras de caridad con la plata del Estado, ¿verdad? Eso sigue pasando, porque eso ya no se puede echar para atrás, ya esos contratos fueron firmados como por 30 años o 40 años, entonces eso, no hay poder humano de devolverlo, les toca aguantarse ahí hasta que se acabe y retomar. Pero no pudieron zafarse de la responsabilidad, sobre todo para la educación básica. Ellos lograron una negociación en la parte de la formación para la educación superior. Es que en la educación superior el Estado no tiene obligación, pero no está eximido. No está eximido. Entonces, aunque no hay un derecho que yo puedo reclamar, ¿verdad? Que me dé educación superior porque yo necesito la educación superior. La concepción de la educación como un todo, ¿verdad? Le da cobertura a si el gobierno de turno quiere avanzar en la dirección de darles o concederles o desarrollar iniciativa o política en función de constituir la educación superior como obligatoria y gratuita. Lo podría hacer, porque de alguna manera está cubierta. Entonces ahí se respaldan para todo el manejo. Sin embargo, no es tan claro. En ese campo, no, eso ha obedecido más al concepto de política de los diferentes gobiernos, ¿verdad? Entonces, por eso aparecen los estudiantes A, los estudiantes B, a los que se les condonan los créditos, porque lo que sí se puede hacer dentro del concepto comercial es crédito para que se eduquen, ¿verdad? Y el que tenga la plaza que la pague, porque eso es del mercado y de las libertades de mercado. Eso quedó en la estructura misma puesta a funcionar. Lo que no quedó, ¿verdad?, es que sea obligatorio hacerlo. Entonces, por eso ahora la primera línea y la segunda línea se alborotan y arman, incendian y queman porque no les dan, porque no les quitan, todo eso puede pasar ahí. Y el Estado tiene un margen de movimiento en las decisiones del gobierno, pero no es que estructuralmente como tal esté consagrado eso como derecho. Lo que sí está consagrado como derecho es la autonomía de la universidad y la responsabilidad del Estado en la educación en su conjunto. Eso sí está consagrado. Entonces eso obliga a que es a la vez una posibilidad y un límite, ¿verdad? Lo pueden manejar como ellos quieren. ¿Qué ha venido pasando en la práctica? ¿Verdad? Se creó el ICETEX, si ustedes recuerdan. Es una de las prácticas concretas de endeudar al estudiante para que se forme, cuando el Estado no pone la plata, ¿verdad? Ese es un problema que hay que mirarlo con mucho cuidado, ¿verdad? Porque el endeudamiento del Estado, que ya había sido ensayado en Chile, terminó por volver a los universitarios contra el Estado en la forma más terrible, a tal punto que le dieron el vuelco y le quitaron prácticamente a la misma izquierda moderada, le quitaron el poder y se lo dieron a la izquierda radical, ¿verdad? De tal manera que lo que buscaban era que les dieran por lo menos el reconocimiento de poderse formar en las universidades, ¿verdad? Eso no es tan claro. El Estado sí puede conceder en ciertas cosas, pero en nuestro caso no estamos obligados a. Y esa es la dificultad que tienen para manejar la ley 30 y reformarla. Por eso es que no han podido reformarla. ¿Por qué? Porque a la base de la Constitución, los ministros, más que los presidentes, las políticas del ministerio, establecieron cómo volver la autonomía real sin que la propiedad privada se quedara con los bienes. Y entonces se consagró en la Ley 30 del 92 que para efectos de ser universidades o instituciones de educación superior deben crearse personas sin ánimo de lucro.
Esa es la base como se les metió la ruptura. Entonces son o asociaciones, o fundaciones, o corporaciones. Son las tres modalidades. Que son tres personas jurídicas que están en el Código Civil de Colombia. Entonces, aquí no hay sociedades anónimas dueñas de universidad, no hay. Sociedades limitadas, no hay. No pueden, porque la reglamentación de la Ley 30 los dejó frenados. Y ese fue el mayor acuerdo que lograron los profesores y el grupo de la educación pública en el manejo de la propiedad de la universidad. Y por esa base los frenaron. Entonces, aunque son personas naturales y personas jurídicas, ¿verdad? Y se reconocen como operadores de la vida comercial, como personas, tienen los mismos derechos de las personas civiles, etc. Entonces, esos esquemas limitan a que la propiedad no se puede distribuir. Entonces, las universidades fueron sistemáticamente aunando esas propiedades y se han ido de alguna manera defendiendo con los bienes que nadie les puede quitar, porque como son de personas, no se los pueden tocar. ¿Ok? Bueno, entonces con esos campos específicos, ¿qué más pasó con los derechos? Vuelvo sobre los derechos. A ver, los derechos humanos es una declaración pues tan antigua como el modo de andar a pie, realmente. Derechos humanos vienen en todas las constituciones de lo que es el desarrollo de la modernidad. Es decir, desde el pensamiento francés hasta el pensamiento norteamericano, luego los desarrollos de las distintas democracias en Occidente. Lo que uno sabe es que de alguna manera el derecho, ¿verdad?, como tal, es el reconocimiento que se puede dar desde el Estado a todos y cada uno de los ciudadanos que lo conforman. Eso está ahí y eso viene. Pero vino un momento 2, que es cuando se globaliza la economía y se mundializa el mercado. Al globalizar la economía, mundializar el mercado, se mundializó la cultura. Y entonces los elementos, en general, deben ser regulados por esquemas universales. Y esa consecuencia viene después de la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial ya ha creado unas condiciones de negociación, sobre todo en Occidente. Pero es la Segunda Guerra Mundial la que de alguna manera gesta el ojalá nunca vuelva a pasar. Y ese nunca vuelva a pasar se vuelvan las Naciones Unidas. Y a partir de las convocatorias de las Naciones Unidas empiezan a desarrollarse los procesos específicos del campo de la Organización Mundial. Y hoy tenemos Organización Mundial y tenemos desarrollos mundiales ordenados a través de las Naciones Unidas, con todos los bemoles que tiene eso, ¿verdad? Porque a tal punto no ha podido frenar la guerra con Rusia. Eso está ahí. Y eso que Rusia es parte del sistema. En todo caso, no es una cosa invariable, imposible. Pero lo que viene como declaración de los derechos fundamentales a nivel mundial se convierte en una exigencia, y la exigencia se convierte en operador específico a través de las comisiones de justicia en general. Entonces, esas comisiones de justicia manejan aspectos separados. Los territorios son objeto de derechos. Las personas son objeto de derechos. Las condiciones de conducta política son objeto de derecho. Las condiciones de respeto y continuidad de la especie son objeto de derecho. Entonces hay una serie de elementos ahí y luego los convierten básicamente en propósitos de desarrollo en general. Esa mezcla en donde está básicamente lo que se identifica como lo humano posible, ¿verdad?, que debe ser salvado, se le ha consagrado como los derechos humanos, ¿verdad? Y eso lo salvan a través de normas y exigencias de concertación con los esquemas jurídicos de todos los países, de absolutamente todos los países. Entre esos
entre esos esquemas de derechos está el derecho a la educación. Y ese es uno de los grandes e importantes derechos. Y el derecho a la educación abre el espacio a tres cosas fundamentales. Uno, ¿verdad?, a la condición de los estados de obligarse a darle a cada uno de los individuos espacio para formarse e integrarse a la sociedad que los configura. Dos, a la disponibilidad total de los conocimientos y saberes para poder crecer en función del desarrollo. Tres, al respeto individual en los procesos de formación, particularmente en los niños y jóvenes. Entonces hay una concertación sobre esos esquemas. Hay otras que todavía no se concertan, pero lo demás está ahí. ¿Cuál es la polémica actual en términos de lo que hay detrás de derecho? La polémica es que si es un derecho, ¿verdad?, no es una mercancía, la educación. ¿Ya? Si es un derecho reconocido en el país y reconocido a nivel global, no es una mercancía. Y si no es mercancía, ¿verdad?, si no es mercancía, ¿cómo se somete a la ley del mercado? Esa es la pregunta de fondo. Entonces viene la pelotera, ¿verdad? ¿Cómo ordenar ese paquete en función de lo que viene? Pero eso es más grande de lo que ustedes suponen. Detrás de eso existe una gran organización que se llama la Organización Mundial del Comercio. Y la Organización Mundial del Comercio reclama que la educación es una mercancía. En consecuencia, los que están pecando son los estados que no permiten que haya libertad en el manejo de las instituciones a través de las entidades de comercio. Es decir, que las instituciones no sean, que las universidades no sean sociedades anónimas, no sean, y que no se permita que eso toque ahí. Entonces, no, esto estamos por fuera. Pero no somos solos. Esa es una gran ventaja. Muchos estamos ahí en que hay que defender un espacio en el que la propiedad sí está y la autonomía se respeta, pero la distribución de beneficios por cuenta de educar al otro no está legitimada. ¿Sí se da cuenta? Mientras que en la educación básica y media se permite, ¿verdad?, en el caso mismo de la educación superior no se permite aquí en el país. Y está claramente definido en la ley 30. Y por eso no han tocado la ley 30, porque tocar eso es tocar un hervidero de muchos miles de millones, porque lo que obtienen las universidades cuesta mucha plata, ¿verdad? Y el Estado no puede tranquilamente transferir o entregar nada de eso, porque eso es de los colombianos, de los de aquí, de los de ahora y de los de mañana. Eso va ahí y va consolidándose como una propiedad. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Se han estallado por dentro intentando hacer posible ese cambio fundamental, ¿verdad? Y se estallan por dentro. Tal es el caso, por ejemplo, de las universidades de la costa que acabaron de encontrar con la plata de los estudiantes haciendo cualquier tipo de cosas. O lo que ocurrió aquí con la Universidad San Martín, que es con varias universidades. Entonces, el seguimiento es de inspección y vigilancia, ¿verdad? Y como es de inspección y vigilancia, lo tienen que hacer sobre normas y estructuras definidas. Y como eso está definido en la ley 30 del 92, no pueden permitir que eso pase. Y al Estado le corresponde el derecho de intervenir, si es del caso. Eso es lo que realmente ocurre. Bueno, por ahí. Lo último que quiero decirles sobre los derechos es que la salvación de los derechos se establece desde el orden mismo de la esencia de la educación, a través de la calidad de la educación. Y me parece que eso está salvado por las mismas leyes colombianas en la exigencia que lograron los maestros, ¿verdad?, a que no se puede aceptar que cualquier educación es buena, sino que tiene que haber parámetros para poder establecer como calidades que se puedan definir con cierta perspectiva. Sin embargo, para el caso de las universidades, sí hay un límite.
y es que la universidad no puede estandarizar. La tendencia del mercado es estandarizar, ¿verdad? Para poder establecer calidades diferentes y vender de diferente manera. Esa es como la estructura del mercado. Entonces, cuando estandarizan, las universidades se vuelven prácticamente fábricas de funcionarios y se adscriben propiamente al mercado laboral, las demandas del mercado laboral. Entonces, ¿cuándo dejan de ser eso? ¿Cuándo dejan de estar estandarizadas? Cuando se investiga, cuando el estudiante aprende a investigar y cuando el desarrollo del conocimiento se convierte en el objeto fundamental del trabajo formativo, cuando se forma para que se produzca conocimiento. ¿Verdad? Eso es lo que las rompe sacrosantamente por dentro y les da un espacio nuevo. Si eso no pasa, las universidades nuestras seguirán siendo de mala calidad. Esa es mi hipótesis. Mientras nosotros no seamos capaces de formar gente que tenga esa condición de pensar y pensar y pensar, ¿verdad? Y crear nuevos saberes y trasladar el límite del conocimiento y aportar desde el punto de vista de la cultura nacional a las condiciones de problema que como tal presenta, nosotros estamos haciendo las del bobo, ¿verdad? Formando a la gente para que le sirva muy bien al resto de personajes que tienen el poder de hacerlo. Y nosotros miramos. Entonces, allí está el principal y el más crítico de los derechos que tenemos y que no estamos cumpliendo. Y a mí no me convencen ni los de los Andes, ni los de arriba, ni los de abajo. A mí me convencen los hechos, ¿verdad? Y aunque hemos mejorado mucho, no lo dudo, hemos mejorado para seguir de bobos. Nosotros no estamos produciendo saber que realmente valga y le haga sentido al conocimiento en todas sus posibilidades de desarrollo. ¿Y cuál es la principal tarea que tenemos? ¿Verdad? El que todo ese conjunto de elementos que es la universidad, porque es toda una cultura para la docencia, para la enseñanza, para la experimentación, para innovación, para los campos de saber, para las relaciones nacionales, para las internacionales, para lo que quiera, es toda una cultura, ¿verdad? Si nosotros no logramos que todo ese conjunto de ramificaciones desde el currículo se puedan revertir sobre los estudiantes que vienen en procesos de ganar su inteligencia en función de la creación de nuevos saberes. Y yo ahí terminaría para no cansarlos porque si no No, doctor. De hecho creo que estuvo muy bien ese cierre y pues nada, o sea, agradecerle, digamos, por toda esa trayectoria, ese recuento histórico, porque sin duda creo yo que nos permite, digamos, dar cuenta de esa permanente tensión entre un enfoque y el otro, entre el enfoque neoliberal y el enfoque derecho, y también, digamos, permite pensar a la luz de las políticas educativas actuales y de la historia de las mismas, pues pensar también en la perspectiva de la educación y lo difícil que es, digamos, moverse entre ambas tensiones, más cuando, digamos, dichas tensiones también se trasladan a los actores que están inmersos en el tema de educación. Entonces yo le agradezco, doctor, nuevamente por habernos atendido, por compartir toda esa historia y esa sabiduría con nosotros, pues porque digamos es un recuento muy nutrido de la historia y permite entender, digamos, desde los antecedentes y desde la misma creación o aparición de la educación, el porqué del enfoque actual, el porqué de las políticas actuales, el porqué sobre todo, digamos, de aquellas reglamentaciones de aquellos parámetros que específicamente en educación superior, pues las instituciones se mueven en este momento. Sin duda, pues será una lucha de no terminar, porque pues las transformaciones mismas, digamos, que permean esas realidades y permean también, digamos, esas idiosincrasias o esas ideologías o hasta esas utopías hacia las cuales uno quisiera de pronto mover el tema de la educación en el país. No sé si Karina y Juan Camilo quieran complementar algo.
Sí, pues yo la verdad quiero agradecerle mucho porque digamos que esta reunión a mí y seguramente a mis compañeras también nos ha servido mucho para aclarar precisamente esas preguntas que teníamos sobre, sobre esas motivaciones y todo lo que subyace, digamos, históricamente para que vivamos un sistema educativo en la educación superior como el que vivimos hoy. Entonces, le agradezco muchísimo de verdad por su tiempo, por dedicarnos ese tiempo a nosotros aquí. Es muy bueno conocer personas como usted que tengan tanta claridad y que nos ayuden a nosotros también a entender cómo es la educación en nuestro país y la verdad le agradezco muchísimo. Y a mis compañeras también, por supuesto, porque esto ha sido la verdad muy productivo para mí, digamos, para la manera en que me siento como una persona que piensa la educación y que pues espero seguir pensándola por mucho tiempo. Espero. Sí, doctor Ibarra, yo también me uno al agradecimiento. Para mí fue muy importante, sobre todo, identificar procesos históricos en retrospectiva, es decir, a veces uno no entiende cómo surgen ciertas leyes o cómo se dan ciertas tensiones, uno solamente sabe que esas tensiones están allí, pero uno muchas veces no entiende qué es lo que había pasado antes y por qué surge esa ley o por qué se da, cuál fue el motivo, sino que uno muchas veces solamente ves como la consecuencia de que esas leyes estén allí y no entiende por qué surgen o por qué se dan. Entonces, para mí eso fue también muy enriquecedor y no, pues personalmente me hizo como recordar mucho historias que me han comentado en mi familia, desde mi papá, mi mamá. Entonces, fue muy cercana la conversación para mí también. Yo le agradezco muchísimo. Pues a ustedes por su amabilidad, por invitarme a esta reunión. Y No, espero que en cada uno de ustedes estemos sembrando las semillas de muchos amaneceres de aquí en adelante para la educación y en particular para la educación superior, que yo sí creo que hay que cuidarla y Sí. tenemos que seguirla. muchas gracias, doctor. Realmente esperamos que esta sea la primera y no la última de muchas conversaciones que podemos tener. Yo sé que Sí. seguramente en este momento los tres quedamos con muchas preguntas también respecto, digamos, a toda esa historia. Entonces, sí es importante para nosotros el poder, digamos, mantener ese contacto con el doctor, porque además el doctor contó un pedacito de la historia, pero digamos, detrás de eso también hay muchas experiencias, hay muchas situaciones por las cuales pasó el doctor Ibarra como rector de la pedagógica, por ejemplo, También, que son bajadas a la realidad de esa historia del país, a esa tensión de la que hemos, digamos, hablado, o por lo menos esbozado en este diálogo. Entonces, reiterar los agradecimientos, doctor, de verdad será la primera de muchas opciones y agradecerle otra vez por habernos regalado ese tiempo y haber atendido esta reunión, esta charla que tuvimos. con muchísimo gusto. Y en lo que yo les pueda servir, cuenten conmigo. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Gracias, doctor. Muy buenas compañeros, que estén noches. muy bien, que Bien, tengan una Buenas feliz tardes, noche. doctor. Adiós. Hasta luego. hablando ahí y ustedes